Cómplices del éxito, una propuesta de DNN, Diplomatics News Network, creada para colaborar y participar del resultado positivo de tus metas y objetivos. Vos, yo, todos, podemos ser los cómplices del éxito de muchos. Hola, muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestro segundo programa con una visita muy especial. Tenemos a la gente de la Embajada de Francia y a la gente de Fulbright Argentina. Ahora vamos a presentarle quienes nos acompañan, pero antes que nada le queremos contar cómo vamos a ir desarrollando el programa de hoy. Vicky, ¿podés contarnos sobre los premios? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos muchos premios. Primero y principal, tenemos 2 libros, uno de España y otro también de Perú. Y vamos a estar sorteando el libro La memoria de todos de Verónica Zucácer. Lo único que tienen que hacer es escribirnos por Facebook o Twitter en qué país querrían estudiar y por qué. El mensaje más original se va a llevar los premios y también nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Lu? Al 4371-7045 y al 4371-7046. También en las redes sociales estamos en Facebook Diplomatics News y en Twitter @Diplomatics News. Así que escríbanos por ahí. También por lo de Gaba también, que acuérdense que tenemos una grafóloga genia acá, que con su firma y un poquito de unas líneas de texto. Y unas líneas de texto les van a analizar la firma. Así que cuidado y manden las fotos por las redes sociales. Bueno, entonces vamos a ir a nuestros cómplices y después sí vamos a empezar el programa y les vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. El conocimiento te lleva a la cima. Conocer tu carácter te mantiene allí. GABA, estudios de personalidad con grafología aplicada. Grafología Buenos Aires. Comunicate al 15 5753 5253. ggrafologiabuenosaires.com.ar. Agua de las Misiones. ¿La conoces? El agua mineral natural baja en sodio que cuida tu salud. Avalada por la Fundación Favaloro. Agua de las Misiones. Probá el sabor de la naturaleza. DNN Diplomatics News Network, diario de noticias y negocios que comunica, difunde y comparte información diaria del mundo diplomático. Representaciones oficiales extranjeras acreditadas en Argentina. DNN se suma al desafío de acercar naciones, sus culturas y negocios y difundir sobre el interesante mundo de la diplomacia. First Park Hotel. 21 años creando historias en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. Belleville Club. Fábrica de pelotas con calidad artesanal.
reconocida por su constante innovación con productos publicitarios como las famosísimas pelotas con fotos y las inolvidables retro, cosidas con tiento. Belleville Club, el balón de la Liga Cordobesa de Fútbol. Ruta 9, kilómetro 501, Belleville, 03537 42 75 36. Belleville Club, @belvilleclub.com.ar. Mensualmente seleccionamos un vino diferente que solo los socios de Baco Club pueden disfrutar, ya que no se encuentran en el mercado. Cosechas exclusivas, vinos escondidos. Lo invitamos a recorrer el fascinante mundo del vino. Baco Club, club privado de vinos. Sabemos de qué hablamos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tercera Feria del Libro Villa Mercedes 2015. Escritores locales y nacionales. Cine, teatro, pintura, historieta, espacio infantil, talleres, conferencias, exposiciones y miles de libros. Tercera Feria del Libro de Villa Mercedes. 3, 4 y 5 de septiembre de 8 a 21 horas en la Casa de la Cultura, Urquiza 33. Gestión Mario Raúl Merlo. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora sí, entonces empezamos el programa de hoy. Nos acompañan de la Embajada de Francia, del Campus France Argentina, Laura Castillo, que es responsable del campus en Argentina. Natalia Sabatini, que también pertenece al campus, al mismo departamento. Y está con nosotros por Fulbright Argentina, Laura Moraña, que es asistente del director ejecutivo. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, empezamos directamente con lo que más nos interesa a todos, saber cuál es la oferta, cuál es la propuesta educativa de cada uno, ¿no? En este caso, empezamos con Francia, Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Acá me acompaña Natalia Sabatini, que es consejera Campus France. Para contarles un poco, Francia crea en el año 2000 una agencia que es Campus France. Cuando digo Francia es el Estado francés, para la promoción de estudios superiores, es decir, tener una agencia especializada que pudiera a través de sus embajadas informar a aquellos estudiantes o investigadores o bien profesionales que quieren realizar algún tipo de estudio en Francia, cuáles son las opciones. A partir de allí nuestra tarea es enorme porque digamos, Campus France como agencia abarca todas las posibilidades de estudio para un extranjero. Si un estudiante argentino quiere estudiar el idioma, si un estudiante argentino quiere iniciar una carrera universitaria, si alguien quiere hacer un intercambio, y cuando pasamos a educación superior, todo lo que incluye maestrías, doctorados o postdoctorados. A partir de allí abarcamos todas las disciplinas. Entonces, con los años nos hemos ido cada vez profesionalizando más y a partir de, sobre todo en los últimos años, como somos pocos en la oficina, tenemos una muy buena herramienta que es un buen sitio web donde está toda la oferta. Ustedes saben que, bueno, para que les cuente un poquito, del orden de 800 a 1000 argentinos se van por año a Francia en lo que se llama estudios superiores, es decir, lo que incluye intercambios, maestrías y doctorados. ¿Hay materias específicas que van a estudiar, carreras específicas, o hay algunas que no están contempladas?
Mira, los argentinos manejan casi todas las disciplinas, es decir, a partir de que hay una fuerte relación entre las universidades francesas y argentinas, existen del orden de 350 acuerdos para intercambios. Esos intercambios abarcan todas las disciplinas, porque las universidades son multidisciplinarias. Después podemos decir que a nivel de maestrías y doctorados hay algunas disciplinas que son más interesantes para los argentinos. Las ciencias sociales y humanas en Francia es una tradición, entonces tenemos muchos estudiantes de ciencias políticas, de letras, Natalia, ayúdame si me olvido, de filosofía, sociología, psicología principalmente. Y después a nivel de doctorado, y bueno, vienen ganando en los últimos años las ciencias duras, que se llaman, o mal dichas, las ciencias duras, que son todas aquellas como las matemáticas, las químicas, las ingenierías, física, etcétera, etcétera. Hay como una etapa de internacionalización que se viene produciendo en Argentina, en las universidades, sobre todo a partir de la década del 90, donde las universidades comienzan a promocionar más a su interior cuál es la oferta de estudios en el extranjero. Y a partir de allí es verdad que nosotros notamos un cambio. En estos años que Campus France existe en Argentina, porque nosotros empezamos a funcionar en el año 2000, y actualmente hemos evolucionado en muchos aspectos. Hoy, por ejemplo, Campus France inscribe a los estudiantes en las universidades francesas. Eso también simplifica la modalidad de postulación. ¿Hay algún límite de edad? Normalmente no, y a la vez sí, porque no existe un límite. No está escrito en ningún lado que hay un límite de edad, salvo para las becas, que sí tienen límites de edad, lógicamente. Lo que pasa es que en la práctica nos encontramos con gente de por ahí 45, 50 años postulando un máster en Francia, y que a veces la universidad francesa le propone otra cosa, le propone una formación continua que es un poco más costosa, porque la educación en Francia es pública. Entonces, a veces hay algunos problemas que surgen, pero no está escrito en ningún lado que hay límite de edad. Nos hemos topado con esas problemáticas, pero... ¿Y chicos de secundaria pueden inscribirse ya estando en la escuela secundaria? En el caso de la escuela secundaria es otro caso. Existen asociaciones como Rotary Club o asociaciones de ese tipo, o escuelas que han avanzado en la internacionalización, que tienen acuerdo con liceos en Francia, es decir, con escuelas de nivel medio, y que permiten que esos estudiantes realicen un mes o dos meses de intercambio en el marco de los estudios secundarios. Sobre todo eso se ve en las escuelas que dependen de las universidades. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini, en provincias hay muchos colegios que dependen de las universidades nacionales, que están un poquito más evolucionados en materia de internacionalización y que permiten a sus estudiantes ir a hacer intercambios. Ahora, saber como temas prácticos, que aquellos que nos escuchan y que les interesa, las ofertas de las disciplinas son todas, es decir, todas aquellas disciplinas que, para que se den una idea, hay del orden de 36.000 carreras posibles que un extranjero en Francia puede seguir, ya sea porque habla el francés, para el cual hay que prepararse con lo que se llama un nivel intermedio avanzado, es decir, en el marco común europeo se ha decidido que un estudiante extranjero tiene que tener un nivel B2, que son del orden de 350 a 500 horas de lengua, ya sea porque estudia ¿Tiene inglés. que ser específicamente el francés o puede estudiar en inglés? En Francia se puede estudiar en inglés o
en francés. A saber que aquellos que van a estudiar en inglés, la oferta es más reducida. ¿Por qué? Porque, como Natalia decía, el sistema superior francés es un sistema público. Es decir que... Hay más de 83 universidades públicas. Exacto. Después hay escuelas que son de educación superior, lo que se llaman grandes escuelas o gran école, que son públicas, pero que pueden tener costos de matriculación más altas, o también hay escuelas que son privadas. Ese tipo de escuelas no son como universidades. Tienen carreras como específicas, por ejemplo, todo humanidades o todo ciencias. Lo que hay que entender que en Francia uno tiene el universo de las universidades, que son multidisciplinarias, son públicas, es decir, que tienen costos de matriculación de 300 a 600 euros, tanto para un francés como un argentino al año, o un argentino, un chino, un francés mismo. Las grandes escuelas, que son instituciones que van paralelas a las universidades, pero como bien vos decías, son de una disciplina, es decir, abarcan, por ejemplo, las famosas Sciences Po, abarcan sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales. Después las ingenierías, escuelas de las ingenierías, escuelas de management y business. Y esas pueden ser públicas, o generalmente son públicas. Las que suelen ser privadas son escuelas de moda o escuelas de diseño, artes visuales. A través del contacto con ustedes se puede llegar a ir a estudiar a Francia a cualquiera de los dos tipos, a la universidad pública o a estas grandes escuelas. Exactamente. La diferencia a saber para un estudiante argentino es que las universidades no son selectivas, es decir, que un estudiante argentino con un diploma universitario más un nivel de lengua intermedio avanzado, como hablábamos antes, en francés o en inglés, normalmente va a ingresar. Pero si yo quiero ir a una gran école, saber que son selectivas, es decir, tengo que tener un diploma, tengo que tener un nivel de idioma, pero por lo general tengo que pasar un examen o un concurso que se llama. Entonces, en función de eso, saber que el calendario también es un calendario donde yo el proyecto lo tengo que abarcar un año antes. Y con un nivel de idioma, ya sea francés o inglés, avanzado, porque no se puede, digamos, uno de un día para el otro planificar un proyecto de este tipo. Y nosotros tenemos un calendario opuesto al de acá, inverso el de Francia y Argentina. O sea, cuando ella dice un año antes, las clases en Francia empiezan en septiembre, octubre. O sea, la rentrée scolaire es en septiembre, octubre. Por lo tanto, en septiembre, octubre de este año los estudiantes deberían empezar a contactarnos para tener entrevistas de orientación. Nos tienen que, por mail, Facebook, teléfono, pedir las entrevistas. O sea, un año antes. Bárbaro. Ahora vamos a seguir con este tema. Primero le hacemos una consulta a Gaba y después vamos con Laura para que nos cuente todo sobre Fulbright. Gaba, nos contabas que la grafología obviamente empezó hace muchísimos años, pero tenés las fechas prácticamente justas en que comienzan a reconocerla tanto en Francia como en Estados Unidos. Mira, Francia estuvo a la vanguardia de esta disciplina que tiene que ver con el análisis de los trazos, ¿no? Digamos, si bien comenzaba en Italia con abates que analizaban de manera un poco intuitiva, pero Francia le fue dando, digamos, otro nivel a la profesión, y de hecho son los padres de la grafología. Crépy-Jamin fue el padre de la grafología. Aproximadamente estamos hablando de cerca de 200 años atrás. Hasta el día de hoy, digamos, de hecho, la Asociación Grafológica en Francia es muy prestigiosa e incluso es, digamos, muy exigente a la hora de ingresar a hacer posgrados y demás. Y Estados Unidos toma la posta de la profesión a partir de los años 50. De hecho, traje unos libros y unos fascículos del año 55, que eran unas revistas, unas magazines que se mandaban, que se llamaban Graph Analytics. Y comenzó también como, tanto en Francia como en Estados Unidos, comenzó como una cosa, digamos, más postal, o sea,
transmitiéndose el conocimiento de manera de uno a uno. Después, bueno, Crépy-Jamin se juntó con suizos, con alemanes, entonces cada uno le puso, digamos, su parte personal a la profesión. Pero bueno, digamos, es una disciplina realmente hermosa, porque los tratados que trabajó Crépy-Jamin con una escritura absolutamente antigua y demás, son tan aplicables al día de hoy. Si bien hay cosas modificables, porque hemos modificado, digamos, la forma de vivir, pero son aplicables tanto en trazos, en escritura en inglés, en francés, analizamos todo lo mismo. Bueno, hoy les cuento que está con nosotros Bárbara, que es una estudiante de arquitectura y de idioma japonés de la Universidad de Morón, y seguramente Gaba te va a dejar su firma. Brenda, para que puedas, Brenda se llama. Decirnos algo. ¿Cómo? Brenda, no Bárbara. Mil disculpas. Seguramente le vas a poder dejar su firma para que... Bárbaro. Bueno, entonces, ¿podés comentarnos, Vicky, algo sobre los premios? Sí. Acuérdense que nos tienen que llamar al 4371-7045 o 4371-7046. También nos pueden contactar por las redes sociales, en Facebook, en DNN Diplomatics News, o también en Twitter, @Diplomatics News. Ahí nos escriben dónde les gustaría estudiar y por qué. El mensaje más original se puede llevar un libro de España, un libro de Perú u otro libro que se llama La memoria de todos. Esperamos ya sus mensajes. Bárbara, ahora sí, entonces, Fulbright. Sobre Fulbright sabemos que es la oportunidad de acceder a una educación de excelencia. ¿Es así, Laura? Es así, es así. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Estoy aquí representando a la Comisión Fulbright, que, bueno, estaba escuchando a la gente de Francia. Tenemos varios puntos en contacto, pero a la vez muchas diferencias. Fulbright es un programa de becas que está apoyado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, esto empezó en 1946, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Fue idea de un senador demócrata del estado de Arkansas, que, digamos, frente a esta devastación de la Segunda Guerra, decidió promover esta idea nueva de que la gente empezara a conocerse, que empezara a viajar a otros países, a tener una experiencia internacional. Y gracias a que el senador convenció a los diputados, a los senadores de ambas cámaras en Estados Unidos, esto se convirtió en una ley, y desde entonces, desde aquella fecha de 1946, viene votándose todos los años en el Congreso de Estados Unidos una partida de dinero para fomentar el conocimiento entre los pueblos, para que la gente de Estados Unidos viaje a otros países y para que la gente de otros países viaje a Estados Unidos para hacer distintas experiencias. ¿En Argentina desde En Argentina el programa se estableció en 1956, o sea que estamos muy próximos a cumplir los 60 años 60 de existencia. Años. Sí, ya estamos planeando algunas cosas para festejar y evocar este aniversario. Y bueno, este programa fue creciendo, estas oportunidades de viajar se fueron transformando en una herramienta académica, es decir, que se fue formalizando el viaje a través de una beca. Entonces, hoy en día, lo que hace el programa Fulbright es identificar a las personas con más potencial para las distintas disciplinas del conocimiento y otorgarles una beca para que esas personas puedan viajar, formarse en sus disciplinas y después transformarse en líderes que van a aportar al desarrollo de su disciplina de vuelta al país, porque esto es importante decirlo. La beca Fulbright implica el traslado al otro país, es decir, los argentinos que ganan la beca Fulbright se trasladan a Estados Unidos, estudian, pero después de estudiar tienen que volver a Argentina, no pueden quedarse a vivir, sino que tienen que volver para aplicar sus distintas ramas como profesores, como
profesionales tienen que volver al país y aplicar lo que aprendieron en Estados Unidos. ¿Y qué tiempo de duración tienen esas becas? ¿Hay becas más cortas, más Claro, largas? tenemos Sean muchas de grado, oportunidades. doctorado, Sí. máster. Es difícil resumir, pero Claro. digamos que hay becas que son las más tradicionales, como las becas de maestría o doctorado. Identificamos a las personas, como decía antes, con más potencial, con más méritos, para que después de ganar la beca viajen a Estados Unidos a hacer 2 años por lo general de una maestría, y una vez terminada la maestría la gente puede quedarse en la universidad donde estaba estudiando, inclusive puede trasladarse a otra universidad para hacer un doctorado. Es decir, que el financiamiento que les da Fulbright es por 2 años, aunque aquellos que quieren pueden quedarse un tiempo más. Mientras estén en Estados Unidos estudiando, van a estar con una visa válida y van a poder quedarse sin problemas. ¿Pueden trabajar mientras Pueden están? trabajar. Mientras están con la beca Fulbright pueden trabajar, pero en algo relacionado con sus estudios y dentro de la universidad. Es decir, parte del financiamiento que les da Fulbright también implica que la universidad que los recibe los contrate para hacer un trabajo, por ejemplo. Para que hagan la práctica, además de ir a estudiar toda la Claro, parte es decir, teórica. el estudiante también trabaja dentro de la universidad, como por ejemplo dando clases o siendo asistente de investigación, y con eso contribuye a reducir el costo de la matrícula universitaria. Ustedes saben, antes la gente de Francia dijo que en los estudios de posgrado en Francia son gratuitos, si entendí bien, pero en Estados Unidos es muy diferente. Sin embargo, es decir, las universidades tienen un alto costo y son selectivas, pero hay muchísimas oportunidades para reducir estos costos. Las universidades de Estados Unidos quieren también atraer a estudiantes internacionales que sean líderes en sus disciplinas, y entonces les otorgan becas para que esos estudiantes se formen en los distintos campus estadounidenses. Es decir, que hay distintas formas de reducir el costo de lo que cuestan los programas en Estados Unidos. Sí, y hay una particularidad, que es que si bien apuestan muchísimo a todo lo que es tema de investigación, no es así, por ejemplo, respecto de carreras como medicina o carreras que tengan que ver con enfermedades. Claro, sí, para la investigación es decir, en sí, pero no la claro, carrera universitaria. La modalidad de Fulbright es que nosotros identificamos a los candidatos y después los ayudamos a esos candidatos ya seleccionados, los ayudamos durante también 1 año y medio antes a ser admitidos por una universidad. Como les dije antes, las universidades estadounidenses son selectivas y hay que rendir exámenes, hay que ser admitido por la universidad, y entonces Fulbright los ayuda en todo ese proceso. ¿Qué pasa con las disciplinas que tienen que ver con el trato con pacientes? Por lo general hay muchas trabas legales de las universidades y del sistema estadounidense en general para tener trato directo con pacientes o aplicar tratamientos. Por lo tanto, lo que hace Fulbright es alentar a la gente, a los líderes, a los mejores estudiantes que quieran estudiar allá, que tengan posibilidades reales de hacerlo. Por esa razón no damos becas en las áreas en las que no es posible, digamos, formarse. Claro, y las chicas de Francia nos comentaban que, salvo en el caso de becas, el tema de la edad no está preestablecido. En el caso de ustedes, como específicamente Fulbright, son becas. Fulbright es sinónimo de Fulbright becas. es sinónimo de Ustedes becas. sí deben tener una edad que es la tope como para presentarse, o la mínima. Sí y no. Como dijeron ellas también antes, sí y no. Digamos que si bien hay un límite, es decir, que debimos poner un límite para orientar a la gente, porque la gente que se presenta a una beca
tiene tantos requisitos para cumplir, tiene un proceso tan largo para transitar, que prefiere recibir una respuesta por anticipado para no aplicar tanto tiempo en ese proceso. Entonces nos preguntan, entre otras cosas, si hay una edad límite. A raíz de todas esas preguntas fue necesario poner la edad y decir que para acceder a una beca máster hay que tener 38 años. Pero eso es bastante flexible porque es una cuestión de sentido común. La gente que va a un campus universitario, que vive con otra gente, otros estudiantes de otras partes del mundo, está en una edad justa como para compartir esa experiencia, mientras que una persona que ya está, digamos, avanzada en su carrera, en su vida, que tiene familias, difícilmente se puede adaptar a esas condiciones de vida. Ese es el límite natural y de sentido común por el cual nosotros decimos que la persona tiene que tener entre, digamos, la edad de graduarse, que sería aproximadamente unos 24, 25, 26 años, a partir de esa edad y hasta los 38, para que pueda adaptarse y completar exitosamente sus estudios y no encuentre razones para tener que volverse porque no se ha adaptado o porque tiene otros compromisos en su vida en Argentina que lo obligan a ocuparse. Natalia, te hago una pregunta. ¿Ustedes reciben alumnos que aplican para diferentes universidades? Sí, efectivamente, como contaba Laura, todos aquellos estudiantes que postulan individualmente, o sea que deben postular a las universidades a través nuestro, si es para licenciatura, que son poquitos, porque hay pocos argentinos que quieren ir a hacer la carrera de grado allá, habiendo la oferta que hay acá también de carreras de grado, en ese caso pueden elegir 3 universidades distintas. En el caso de maestría pueden elegir hasta 15 máster distintos en 15 universidades distintas. Es decir, que cuando completan su dossier de candidatura ya eligen los 15 másters. Postulan, cargan toda su información personal de estudios, etcétera, y pueden ser aceptados en varias. Entonces después los chicos lo que van a hacer es su elección definitiva, van a decir, me eligieron estas 5 universidades, yo quiero ir a esta. Pero sí, postulan a varias al mismo tiempo. Yo tengo una pregunta que le había hablado, por eso pregunto. En el tema del trabajo también, acá nos comentaban, ¿cómo es el tema del trabajo en Francia? Si pueden hacer una pasantía en algún lugar o cuántas horas. Bueno, en Francia un estudiante que aplica y finalmente es aceptado, ya sea por intercambio, máster o doctorado, permite realizar una visa. Esa visa es lo que se llama visa estudiante. Esa visa estudiante tiene como principal objetivo que ese estudiante vaya a hacer esa actividad, pero permite que a la vez ese estudiante trabaje lo que se llama un 60% del tiempo que va a vivir en Francia. Por lo general, ¿cuál es? Y ahí depende, y ahí es un poco lo que decía Laura también en los Estados Unidos. Más allá de que la visa lo permite, hay que ser muy consciente del programa que uno elige, porque a diferencia del nivel de cursado de las maestrías o de las carreras en Argentina, en Francia suelen ser bastante demandantes. Es decir, un estudiante de lunes a viernes puede llegar a cursar casi unas 8 horas, a veces el primer semestre, todos los días, porque implica que ese estudiante primero tiene que manejar la lengua muy bien, tiene que manejar el francés o el inglés, tiene que adaptarse a una metodología pedagógica diferente. Y después tiene que producir exámenes, producir papers, digamos, generar lo que hace generalmente a la exigencia de estas maestrías. ¿Qué hacen los estudiantes? Eligen
trabajos de estudiantes. Eligen trabajos en la biblioteca, eligen trabajos de traducción, eligen trabajos en la web, que tiene que ver con, digamos, tareas que tienen que ver con producción. Si van a estudiar, digamos, literatura, pueden llegar a escribir para revistas online. Otros hacen, cuando manejan 2 o 3 idiomas, si manejan el español, el francés y el inglés, pueden trabajar para otras empresas de turismo, trabajan en bares, los argentinos se especializan por dar clases de tango, es decir, encuentran ciertas modalidades que hacen que ese trabajo que nosotros recomendamos sea después del primer semestre, para lo que decía Laura, tratar de llegar al éxito de esa misión, porque, digamos, un estudiante cuando se va, se juegan muchas cosas, más allá de las becas, que es la primera pregunta, es saber que uno va a un país diferente, con un lenguaje diferente, con una cultura diferente, y inclusive muchos chicos se van no habiendo vivido solos nunca, entonces se encuentran en una situación donde tienen que tener una fortaleza y una madurez personal como para que todos esos elementos estén al momento de irse. Y ¿puedo hacer otra? También quería saber si escucharon repercusiones de cómo recibieron la gente tanto en Francia o Estados Unidos a las personas que obtuvieron las becas o los másters. O sea, ¿cómo es el trato entre, digamos, argentinos y franceses, argentinos y estadounidenses? Mira, nosotros tenemos una encuesta, nosotros tenemos ciertas herramientas que nos hacen estar muy cerca de los estudiantes, que tiene que ver con, sobre todo, la fanpage o ciertas encuestas que hacemos cada 3-4 meses, como para ver el nivel de satisfacción. Francia, al ser el tercer país de recepción de estudiantes extranjeros, tiene una masa importante de interculturalidad, es decir, donde el estudiante es sometido a un mundo totalmente diverso. Y en esa diversidad los argentinos danzan muy bien, digamos, tienen una cierta madurez que hace que la mayoría de nuestros estudiantes vuelven con un diploma. El 100% de nuestros becarios, es decir, a diferencia de Fulbright, nosotros no somos un programa de becas, sino que tenemos adentro de la agencia, manejamos dentro de la agencia del orden de 110 programas de becas. Y la mayoría logra un éxito. En ese sentido, yo creo que no hay problema. Puedo agregar una cosa, que con respecto a la recepción de estudiantes extranjeros, el gobierno francés en general está siempre muy preocupado por aumentar la cantidad de residencias universitarias, que a veces hay déficit por la cantidad de estudiantes extranjeros que van a Francia. Entonces, siempre se está tratando de mejorar la recepción de los estudiantes extranjeros en cada universidad. Hay departamentos de accueil, de recepción de estudiantes extranjeros en cada universidad. París, por ejemplo, tiene un sistema que se llama Étudiants de Paris, creo.fr, que ahora organizan en el comienzo de las clases, el 8-9 de septiembre, en París, en la Cité Internacional de Universitaires de Paris. Reciben a todos los estudiantes extranjeros para informarles cómo abrir una cuenta en el banco, cómo sacar subsidio de alojamiento, cómo alojarse, cómo es el seguro médico, etcétera. Entonces, hay mucha demanda, entonces a veces la recepción puede ser en algunos casos no tan buena, pero siempre se está trabajando para mejorar eso. Vamos al corte, Lucho, y después seguimos con más preguntas. Sponsor cómplice del éxito DNN, Hospital Alemán, Grafología Buenos Aires, First Park Hotel, Belleville Club, Baco Club. Espacio publicitario. Imagine
DNN Diplomatics News Network, diario de noticias y negocios que comunica, difunde y comparte información diaria del mundo diplomático. Representaciones oficiales extranjeras acreditadas en Argentina. DNN se suma al desafío de acercar naciones, sus culturas y negocios y difundir sobre el interesante mundo de la diplomacia. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Fin de espacio publicitario. Volvimos entonces. Primero que nada, Laura nos va a contar cómo es la recepción a los estudiantes en Estados Unidos y después tenemos varias preguntas que Lucía y que Vicky quieren hacer. Laura, contanos, ¿cómo reciben en Estados Unidos? En el caso de los becarios Fulbright, nosotros tenemos muy organizado todo porque en Estados Unidos está una oficina que se llama Educational and Cultural Affairs, que se ocupa de supervisar los programas Fulbright en todo el mundo. Actualmente hay 155 países que tienen la beca Fulbright que están participando. Y el Educational and Cultural Affairs contrata a distintas organizaciones que tienen muchísima experiencia en la administración de becarios, que son el Institute of International Education y otras instituciones que se llaman LASPAU por sus siglas o el CIES, que se ocupan de aquellas pequeñas cosas que nosotros desde Argentina no les podemos solucionar a los becarios, como supervisarlos en el rendimiento académico. Los becarios tienen que entregar informes cada 4 o 5 meses a estas instituciones, el IAI, que a su vez nos mandan a nosotros los reportes y ahí nos enteramos de cómo va el programa de cada becario, o sea que tenemos una supervisión directa, además de que tienen el canal directo abierto con nuestra oficina, están estas otras instituciones que están supervisando las becas. Y a ver, ¿cómo es el trato? Obviamente que Estados Unidos es un país enorme, muy diverso, y que no es lo mismo estudiar en una ciudad competitiva como puede ser New York, Washington o San Francisco, que hacerlo en una pequeña universidad en Connecticut, Ohio o en, no sé, digamos, en el sur de Estados Unidos. Todas son experiencias diferentes. Lo que no les ha privado de tener becarios que son reconocidos internacionalmente, ¿no es cierto? Desde ya, desde ya. Déjame agregar un pequeño dato que puede ilustrar cómo es la experiencia de vivir en Estados Unidos, que es que una clase en Estados Unidos, una clase de posgrado, se plantea en forma muy distinta como son las clases en Argentina. Acá la clase está centrada alrededor de lo que el profesor enseña, mientras que en Estados Unidos el profesor es alguien más que lo que hace es un ida y vuelta con los alumnos, se nutre de las ideas, de las propuestas, de los proyectos y de los conocimientos de los alumnos. Eso quiere decir que, y esto se lo escuché decir una vez a un becario Fulbright después de volver, que cuando había estado cursando su maestría en Estados Unidos sentía que había jugado en primera, ¿sí? Eso es, que se sintió un par del profesor. Esa es la posibilidad que tienen los estudiantes en Estados Unidos. Pueden incluso convertirse en ayudantes del profesor titular, empezar a escribir con esos profesores, publicar. Es un estatus que los hace sentir realmente muy cómodos.
Suman la experiencia o el aporte de los alumnos como académicamente. Exactamente. Les permiten ser realmente parte. Son parte del equipo de trabajo del profesor. Todo depende obviamente de la afinidad que tenga el estudiante, el proyecto de trabajo que tenga el estudiante con el área que esté investigando el profesor. Pero si uno encuentra realmente ese canal de comunicación, o tiene muchísimas posibilidades, se le abren muchísimas posibilidades. Entonces, esta frase de cuando uno está haciendo un posgrado en Estados Unidos, juega en primera, es muy importante. Creo que eso refleja cómo se ha sentido esa persona valorada y qué posibilidades se le han abierto para su futuro desarrollo académico. Y te hago una pregunta, ¿requisitos a nivel de idioma, por ejemplo? Es uno de los requisitos. Como dijeron las colegas de Francia, no se puede ir a estudiar a otro país sin dominar el idioma. Quien mejor lo domine va seguramente a aprovechar muchísimo más su experiencia. Así como en Francia, también en Estados Unidos, el estudiante el futuro estudiante tiene que tener un puntaje mínimo de inglés. En Estados Unidos se mide a través del examen TOEFL, que acá en Argentina se puede tomar previamente un examen. Hay dos tipos de exámenes, un TOEFL que es más sencillo, que lo rinden por lo general las personas en la etapa de presentarse a una beca, que se llama el TOEFL institucional, y eso les permite tener un diagnóstico tanto a los candidatos como a Fulbright, tener una idea de cuál es el nivel de idioma de ese postulante. Y después, una vez que es seleccionado, vuelve a rendir el examen TOEFL, pero en este caso rinde el examen por computadora, lo que se llama el IBT TOEFL, y tiene que tener un puntaje competitivo. Un puntaje competitivo sería a partir de 600 puntos, por ejemplo. Y eso le va a permitir que se postule a las mejores universidades y tener más chances de ser admitido en esas universidades. Es decir, hay que estudiar, no solamente ser bueno en la carrera que uno ha elegido, sino también tener un nivel avanzado de inglés para poder acceder. Sí, de inglés o ya de cualquier otro tipo de idioma que sin ningún lugar a dudas son las llaves del mundo. Ahora hay muchísima gente que estudia chino, que era impensado hace años, y ahora hay cada vez más gente que le interesa un montón lo que es aprender mandarín o japonés, como acá Brenda, que estudia japonés, pero por iniciativa propia, no porque le hayan mandado a estudiar ese idioma, y el francés y el inglés son como a los que uno está más habituados. Ya desde chico uno tiene esa facilidad o esa posibilidad de estudiar desde el colegio, entonces se va haciendo como más amigo de esos idiomas y son los que tenés más a mano siempre, ¿no? Sí, vale. Lo importante es trabajar, bueno, en el caso nuestro, Francia trabaja mucho en la idea del plurilingüismo, somos parte de la promoción del plurilingüismo, no solamente ya a nivel universitario, porque ya creemos que es tarde. Nosotros pensamos que tiene que ser, y se trabaja todo, sobre todo mi colega del sector universitario, la promoción de la lengua, es decir, que empiece a trabajarse ya desde nivel primario, nivel secundario, de manera tal de cuando el estudiante sale de ese sector medio ya tenga un grupo de lenguas manejadas y que le permitan tener una selección universitaria. En el caso de Fulbright también nosotros apoyamos muchísimo las áreas de lengua. Como trabajamos con la Embajada de Estados Unidos, tenemos programas en común para apoyar a las personas que están estudiando y a la vez están estudiando una carrera determinada para que paralelamente puedan aprender inglés. De esa forma acceden con mejor puntaje. Muchas becas que son para ir a perfeccionar el idioma. Exactamente, esas son las becas que tenemos en conjunto con la Embajada. Hay una beca que se llama Inglés para las Ciencias, que está dirigida a estudiantes universitarios de ciencia de todo el país, que son seleccionados en base a sus méritos y
estudian por un mes en una universidad en Estados Unidos. Cada uno concurre a las clases de su nivel, de forma que al cabo de ese mes pueda avanzar 1, 2 o 3 niveles, y cuando vuelve, digamos, ya está con un nivel de idioma avanzado y después podrá postularse a una beca. Es decir, nosotros no podemos dar becas si la gente previamente no estudió el idioma. Por lo tanto, tratamos de apoyarlo desde antes de terminar la carrera. Yo quería hacer una pregunta que me quedó de antes, el tema de la pasantía, que me estaban comentando que es como obligatorio tener un cierto tiempo de pasantía y cierto tiempo del máster que elijan, ¿no? En Francia existe lo que se llama máster de investigación o máster profesionales. Hay ciertas carreras, como por ejemplo el periodismo u otras, donde son consideradas carreras profesionalizantes. Es decir, que una maestría va a tener una carga teórica de los primeros 6 meses y una parte práctica. Eso forma parte del máster en Francia, está institucionalizado así, y la ventaja es que esa pasantía es rentada, es decir, que un estudiante trabaja del orden de 20 horas semanales y recibe una compensación de 500, 600 euros por mes. Entre 600 y 1.200 las pasantías mejor remuneradas, 1.200 euros por mes. Bárbaro, les cuento. El tiempo nos quedó re corto para contar todo lo que tienen para venir a comunicar y a difundir. Pero Gaba, decinos, ¿qué es lo que viste en la firma de Brenda? Y después ya enseguida nos vamos. Bueno, a ver, rapidito. En las firmas siempre nosotros analizamos si hay nombre, apellido o nombre solo. ¿Por qué? Porque el nombre significa, digamos, la vida personal, individual, y el apellido lo profesional, lo que tiene que ver con lo que uno estudió. En tu caso están las dos, con lo cual está bueno porque tiene que ver con un buen equilibrio. Digamos, para vos es importante tanto tu vida personal como tu vida profesional. Por otro lado, algo re interesante también es que escribiste bastante, cosa que a muchos, sobre todo chicos de tu edad, les cuesta mucho escribir y escribir. Vos escribiste bastante, lo cual quiere decir que tiene que ver con un nivel de comunicación y de empatía con los demás muy bueno. También pensaba yo que por qué, digamos, estudiaste, bueno, la carrera de arquitectura tiene que ver con un sentido de la estética que tenés, digamos, muy sofisticado, que te interesa, digamos, y tenés una capacidad de observar y de determinar cosas estéticas, y te gusta eso. Y por otro lado también esa inteligencia visual que vos tenés es la que te lleva a estudiar japonés, porque digamos como que es un idioma, bueno, todos los que tienen que ver con signos, requiere de una capacidad para poder visualizar y copiar, digamos, de manera fácil, ¿no? O al menos, digamos, que te sea fácil. Bueno, es un idioma lingüístico. Entonces, me parece que, digamos, todo eso tiene que ver con vos, hace a la vez todo lo que vos elegiste. Por eso las carreras y todo lo que nosotros elegimos tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestras tendencias. Bueno, rapidísimo porque nos sacan del aire, si no, por favor, contanos. ¿Hacen un seminario en septiembre? Rápido. Sí, 28, 29, 28 es más para las universidades argentinas, y el día 29 en la UCA a partir de las 4:30 de la tarde, 29 de septiembre, perdón, en la UCA, la Universidad Católica Argentina, vamos a hacer un salón estudiante, una expo dirigida a estudios de doctorado. Así que vamos a estar mandándote mayor información para ese momento, pero va a estar abierto para todos los estudiantes que quieren realizar un estudio de doctorado en Francia o de cotutela en Francia. Que Bárbaro, es una lo vamos a estar comunicando en los próximos programas. Decinos quiénes son los ganadores, así ya nos vamos. La ganadora del día de hoy es Mirta de Merlo, DNI terminado en 449. Puedes pasar a buscar tus premios por la Valle 1625, planta baja, oficina 4, de lunes a viernes de 10 a 17. Con tu nombre directamente pasas a buscar los premios. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Quiero agradecer especialmente a la gente de Fire Sparks. Gracias, Diana, Agua de las Misiones, Baco Club y Givenchy, que son nuestros cómplices. Nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, cuando volvamos a intentar ser los cómplices del éxito de muchos.
Radio del Pueblo, AM 830. O si preferís, www.amradiodelpueblo.com.ar. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Radio del Pueblo. Facebook.com/Radio del Pueblo.